Bueno, buenas tardes. El día de hoy se va a presentar, pero por si acaso no el smartphone, el nuevo iPhone, por si acaso, sino se va a presentar un libro que trata sobre las nuevas tecnologías que está acá. ¿Esto qué quiere decir? Que las nuevas tecnologías ya están presentes en la realidad actual. Las nuevas tecnologías ya no es el futuro, es el presente. Y la prueba está acá, en que en mi smartphone tengo el libro que se llama El notariado en la era digital, ¿no? Es un libro que estamos acostumbrados nosotros a que se edite en físico, pero que hay que tener en cuenta que el mundo avanza hacia las nuevas tecnologías. Y eso porque se ha demostrado, y la experiencia mundial así lo tiene, en el sentido que va a ayudar mucho, las nuevas tecnologías ayudan mucho a facilitar la vida de los ciudadanos, ¿no? Y eso lo vemos día a día, ¿no? Por ejemplo, el correo electrónico ha reemplazado ya prácticamente al correo tradicional, a la carta, cuando era pequeño, cuando se quería comunicar con personas que estaban a cierta distancia, pues utilizaba el correo tradicional, ¿no? Actualmente eso ya casi no existe, y sobre todo las nuevas generaciones ya no saben qué cosa es un correo tradicional. ¿Por qué? Porque para ellos el correo es el correo electrónico, ¿no? Y así también se ve que hay cambios en el tema de los contratos. Existen ya los contratos electrónicos, la gente se va acostumbrando poco a poco a comprar productos por internet, ¿no? Incluso la banca últimamente ya está incentivando a sus clientes a realizar sus transacciones por internet, ¿no? Incluso te dicen que existe una app, ¿no? El caso del Cochabamba, el caso BCP, el caso BBVA, ¿no? Todos te incentivan a que bajes esa app a tu celular y de ahí realices tus operaciones. Y cuando uno pretende ir a ventanilla, como uno lo hacía antes, normalmente hace 5 años, te cargan una comisión. Es decir, existe todo un incentivo a la población para que utilicen las nuevas tecnologías. Esa es una realidad. El Estado también está apostando por las nuevas tecnologías. Y así vemos, por ejemplo, que uno puede pagar sus impuestos. Y sus impuestos uno lo puede pagar si sí que se baje la app de SUNAT, y tranquilamente uno puede pagar sus impuestos desde su celular. Y no solo eso, uno también puede revisar el estado de un título presentado a registros públicos si se baja el app de SUNAT, ¿no? Entonces el mundo tecnológico, las famosas TIC, ya es algo presente en nuestra realidad. El notariado no puede quedarse atrás. Entonces hay que pensar que si bien actualmente las escrituras se siguen extendiendo al papel, pero hay que tomar conciencia que esa situación no puede durar mucho tiempo. Las nuevas generaciones se están acostumbrando al documento electrónico, al documento digital. Esa es una realidad. Entonces el notariado peruano tiene que ya adoptar las nuevas tecnologías, pero sin renunciar, se puede decir, al elemento duro del notariado. ¿Cuál es? La función que permite que el documento notarial sea un documento con seguridad, que brinde seguridad jurídica y que brinde seguridad preventiva. ¿Cuál es? Como ya se ha dicho, la inmediación, como es el tema de orientar al otorgante, la asesoría imparcial, ¿no? El tema de verificar que la persona pueda manifestar su voluntad, en el caso de los discapacitados, con el apoyo respectivo, ¿no? Y también verificar que la persona actúe con independencia y que tenga pleno conocimiento del acto, ¿no? Entonces el notario cumple una función equilibradora en los llamados contratos de consumo. Esos aspectos
no puede ser reemplazado por la tecnología, ¿no? La inmediación del notario es lo que va a garantizar que el sistema de seguridad jurídica preventiva funcione en los países de tradición de civil law, ¿no? Entonces, en esa línea, si bien el notariado peruano ha avanzado en el tema de los traslados digitales, que lo utilizamos para la inscripción de poderes, transferencias vehiculares, constituciones de empresas en línea, por medio de la intermediación digital. Los notarios ya tenemos firmas digitales, estamos firmando, pero falta otro gran paso, cuál es el tema de la matriz electrónica, que acá Ricardo Mejía lo trata extensamente en su artículo, y también falta dar el salto en el tema de la digitalización del archivo de los notarios, ¿no? Tanto de los notarios activos como los notarios que ya han cesado. Entonces, comentando ya el libro que se llama El notario en la era digital, tenemos, ¿no?, que acá la autora, ¿no?, la doctora Nakasone, junto con la autora Mejiaro, ¿no?, elaboraron un trabajo interesante sobre la micrograbación, la necesidad de la micrograbación del archivo notarial. Y es un trabajo muy importante que se basa también en la experiencia que ha tenido la autora Nakasone, porque ha digitalizado 51 tomos, ¿no?, de protocolos de un notario cesado, que ha tenido una muy buena experiencia, y es una norma que está ahí, que existe ya en la ley del notariado actual, solamente falta implementarlo. Las ventajas del documento electrónico frente al documento de papel son varias. En primer lugar, hace que los costos bajen, no será necesario que tener un lugar donde almacenar los tomos, que todos nosotros sabemos que en un momento dado es muy costoso. Es más seguro porque la información en documento electrónico se puede guardar en la nube, y eso asegura, pues, que en casos de desastres naturales o desastres provocados por el hombre, como un incendio, o también lo protege frente a bacterias, virus que pueden haber, ¿no?, y que sabemos que van corcomiendo, van malogrando el papel a través de los años. También tenemos que el documento electrónico garantiza, en el caso Perú ha pasado bastante en el tema de la falsificación de documentos, que antes se presentaban bastantes partes falsas al registro, y eso se ha solucionado con la presentación digital. También ayuda mucho el tema de emplear la tecnología, las TIC, en la identificación de las personas. La identificación biométrica ayuda bastante. El único defecto de la ley es que solo se circunscribe a la huella dactilar, cuando todos sabemos que la biometría abarca muchos rasgos del hombre, del ser humano, que son que lo hacen único, como está el tema del iris, como el tema de la identificación de rostro, que ya hay aplicativos que ha sacado RENIEC para identificar el rostro, que se puede bajar en el smartphone, pero que hay un defecto en la ley. La ley obliga a los notarios a identificar a las personas utilizando la biometría, sí, pero de la huella dactilar es un error, porque hay otros métodos que utilizando la biometría se pueda identificar a las personas. Y siempre teniendo en cuenta que la labor identificadora comprende, es del notario, no es de la máquina, siempre hay que tener en cuenta eso. Finalmente, los sistemas se pueden caer, pero siempre queda la función fedante, y en este caso identificadora del notario. Entonces tenemos la ponencia de la autora Nakasone con la autora Mejiaro, que es muy interesante y se puede aplicar, porque como digo, ya la norma está dada. Y con respecto al doctor Ricardo Mejía, he tenido la oportunidad de conocerlo, y es una persona muy estudiosa, y recientemente ha ganado una plaza en Huacho. En su ponencia, en su trabajo, nos anima, pues, a dar ese gran salto, ¿no?, de la matriz digital, ¿no? Es un salto,
es un salto que hasta ahora ningún país, ni siquiera España, se ha dado, han adoptado este salto, han dado las medidas legales, a pesar que está contemplado en su norma, pero todavía no dan este gran salto. Yo creo que es importante dar este salto, porque, como digo, las generaciones van llegando. Nosotros, por ejemplo, acá en 20 años más, las nuevas generaciones empiezan distinto a nosotros, ¿no? Entonces hay que dar ese gran salto. Obviamente los beneficios son varios, entre ellos también el tema de la protección ambiental. Hay que tener en cuenta que la producción de papel es una de las industrias más contaminantes del país, ¿no? Se consume mucha energía, mucha agua, se talan muchos árboles, entonces hay que ser consciente de eso, ¿no? Obviamente hay que estar seguros de que la tecnología vaya a nos garantice que el documento electrónico no pueda ser modificado y se conserve a través del tiempo. Tenemos que ir trabajando, y creo que ya actualmente las tecnologías que existen permiten ello, y también permiten una adecuada identificación de las personas, en la medida que firmando en una tablilla electrónica, incluso ya la tecnología permite identificar a la persona por el pulso. Al momento de firmar, ¿no?, en una tablilla electrónica, detectan el pulso de la persona. Entonces, a lo que voy es que la tecnología va a ayudar mucho al notario. Simplemente hay que dar el gran salto y felicitar al doctor Mejía, a la doctora Ana Casone y a la doctora Mejiaro por sus ponencias. Sería todo. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, muy amables, y no puedo dejar de hacer 2 o 3 o 4 apreciaciones que no me tomarán más de los 4 minutos que ayer no me dieron, entonces no sé si es réplica. Efectivamente, el futuro ya pasó, y lo que nosotros pensamos que va a ocurrir, ya lo vemos con un acto del pasado. La realidad del caso es que estamos en lo que ayer hablamos muy brevemente, la revolución del conocimiento, y esta organización masiva de datos, de conocimiento, de información, etcétera, que hace que probablemente veamos subyugados bajo tanto conocimiento. La Internet nos acercó a los lejanos y nos alejó de los cercanos. Si Facebook fuese un país, sería el 3er país en población del mundo después de China e India. Estamos viviendo lo que se llama el posthumanismo tecnológico, el tecnohumano. Ya en alguna oportunidad aquí mismo en Lima logramos hablar de eso. E implica que inclusive el famoso chip de los niños recién nacidos, los pequeñitos, en fin, ya esté incorporándose. En uno de estos memes tenemos que la mamá quiere sacar en los años 90, agarrar al niño de la calle y meterlo a la casa, en los años 2020 casi, agarrar al niño de la casa y sacarlo a la calle. Porque tenemos una furibunda, vertiginosa necesidad de tecnología, porque así nos estamos criando efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en una situación como la que tenemos, con tanta información, con 2 aspectos que están gobernando la forma del devenir humano, que es la tecnología y las finanzas? El primero no es nuevo, lo segundo es absolutamente vertiginoso. La producción, el PIB que realizó la historia de la humanidad desde sus albores hasta 1950 no es ni más ni menos que la mitad de lo que ocurrió de 1950 a 1990, y de 1990 al 2015 ha sido el triple. Es decir, tenemos una ferviente producción de bienes, servicios y tecnología. Ahora, lo curioso es que, como les decía yo ayer, normalmente una persona visita la red entre 5.41 segundos a 7.52 segundos. Es decir, somos un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Lo que viene siendo importante es que no nos engañemos, vivimos el mejor momento de la historia de la humanidad. Si no fuera por el elemento medioambiental, ecológico, nunca habríamos estado mejor. Vivimos nosotros, cualquiera de nosotros vive mejor que la reina Isabel de hace 100 años en Inglaterra. Tenemos una mayor expectativa de vida, tenemos una capacidad de compra que nunca se había considerado que teníamos. Es difícil, como dice el doctor, que un telefonito de estos nosotros lo pudiéramos, al menos yo cuando tenía 15 años lo pudiéramos tener, porque no teníamos esa capacidad de pago. Ahora un niño de 7 años ya tiene uno. Entonces, el otro día le enseñé a mi nieto, yo soy abuelo, a mi nietecito una foto, y lo único que pasó fue ampliarle una foto impresa. Entonces, ellos ya no tienen esa concepción de que una imagen no pueda ser transmitida, trasladada, etc. Entonces, la realidad del caso es que ahora, ¿cómo se aplica eso a lo que estamos? Porque al final de cuentas estamos en un escenario, ¿cuál es la función notarial? Yo, con toda franqueza, y por ahí debe estar mi amigo Fernando, y como amigo me da la posibilidad de
revisar algunas cosas, no lo que él dice porque no soy quien, sino un análisis que hago. Si ha habido una concepción ciudadana, una organización de ideas, porque el derecho no es ni más ni menos que una organización de ideas con cierto grado de prelación, que ha costado el cambio, es precisamente las ciencias jurídicas. Yo me acuerdo en las primeras veces que tuve la suerte de ir a Buenos Aires, donde había un profesor que decía: el origen de las obligaciones son los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. El origen de las obligaciones son lo que hacemos, lo que decimos, lo que no hacemos y lo que no decimos. Nosotros tenemos que replantear mucho lo que hacemos, porque créanme, cuando uno anda en otros lados y además de eso, con esa invasión del norte que tienen nuestros países de donde yo vengo, existe una percepción bastante furibunda, bastante voraz, de que cada día estamos como más atrasados. Vamos a ver, como les decía ayer, con una facilidad que puede tardar el montar una cifra, darle un clic, podemos transmitir, traspasar un tráfico financiero de, qué sé yo, $1 millón, lo que ustedes quieran, bueno, lo que tengan, no lo que quieran. Pero pasar un simple poder para un poder especial, para un país a otro, es un agobio, complicado. Convención de Panamá, 1975, sigue siendo muy difícil. ¿Por qué nos escandaliza tanto que ante un notario de Montevideo pueda estar una compareciente ante un notario de Costa Rica siguiendo las leyes del lugar donde se va a regir el instrumento, pueda haber un notario y precisamente otro compareciente y hacer un contrato virtualmente hablando? ¿En dónde es que está lo escandaloso? Ante una situación disciplinaria de un abogado, quiero aclarar, yo tuve la suerte de poder llevar ese proceso en el sentido de decir que este abogado había podido, abogado no notario, había podido autenticar una firma para un poder por medio de Skype, por medio de una videoconferencia, que él lo tenía ahí, lo grabamos, etc. Y entonces se dan pasos muy fuertes de una realidad que es apabullante, porque ya para ir terminando, yo me he dado cuenta que nosotros hemos confundido el continente con el contenido. Nuestra función ha sido tanto un sustrato que se llama papel, que nosotros pensamos que el papel era el derecho y el papel es el papel, donde se sostenía el derecho, donde se probaba la circunstancia, donde se iba a solventar una situación jurídica. Pero seguimos pensando que el papel es lo que reina. No, el papel lo que es un papel. Cuando nosotros tenemos el protocolo en Costa Rica que le llamamos tomo, tomo quiere decir dividir, en contra de átomo, que no se podía dividir porque era la última de las moléculas que tenía entendido el ser humano, de donde partía todo. Entonces nosotros nos damos cuenta que hasta nuestras instituciones tienen absolutamente intervención con lo que nosotros precisamente donde las soportábamos. Entonces soportábamos históricamente sobre un papel, luego el código Hammurabi, las tablillas, etcétera, para que vean esa composición asfáltica que está en el Museo del Louvre y darnos cuenta que lo que hemos superado realmente, si se quiere, es muy poco. Hemos hablado de técnicas interesantísimas donde la ciencia nos dota, como lo decía ayer Pablo, que está entrando en estos momentos y que la próxima tomamos asistencia. Como nos decía, la tecnología nos dota de estas técnicas de reproducción asistida que son tan absolutamente abrumadoras, interesantísimas, impresionantes, para que el derecho sea tan lento. Nuestros regímenes de casi todos nuestros países sucesorios no son muy diferentes desde que los redactó Napoleón 4 de marzo de 1808. Bajo ese entendido es muy poco lo que hemos cambiado. Ok, yo entiendo perfectamente y vuelvo a decir, pues estoy terminando. Si yo cuando entraba aquí al hotel, que me vine caminando, hubiese visto hipotéticamente un accidente pavoroso, un gran choque, un accidente de vía importante, yo podría regresar dentro de unos meses, el día del juicio, y le digo al señor juez, sea tan amable y retire todos esos caballeros que están ahí, que son testigos, porque yo soy notario público, tengo fe pública. Como soy notario, como tengo fe pública, vamos a prescindir de todos ellos y yo voy a decir lo que pasó. Y usted me tiene que creer porque así lo dictamina el sistema. Probablemente ustedes se imaginan que el abuelo que va a decir es: hágame el favor, se sienta adulto y no espera que lo llamen. Porque nosotros tenemos fe pública, que es la constatación de un hecho, evento, circunstancia, acontecimiento, suceso, el cual el notario tiene presencia y lo ha visto por sus propios medios. Pero se sustrae, se deposita en un documento. Muy rápidamente, que es un documento notarial. Son tres cosas. La primera es una forma, porque el notario es esclavo de la forma. Nos dice una estructura como nosotros tenemos que soportar esa realidad documental. La segunda es una forma, es también una investidura, porque este documento nos puede quedar perfecto, pero no somos notarios, no es nada. Lo primero carece de eficacia, la segunda de validez, y la tercera, si me desaparto de
de esa forma o aún respetándola, si resulta que no estoy cobrando el elemento evolutivo espiritual, lo que se quiere decir, a lo mejor estoy buena forma, con la investidura, soy el notario, el Estado me dotó de esa condición, el Estado, bajo una circunstancia que yo siempre he dado a llamar como la primera privatización del mundo, en una organización que es absolutamente gubernativa, estatal, nos dotó a unos individuos que no somos dentro del aparato estatal para darnos ese tipo de investidura. Pero si finalmente falta ese tercer aspecto y contrariamos la voluntad, estaríamos ante una falsedad ideológica. Entonces tienen que existir estos tres aspectos. Pero quiero decir, y nuevamente para ir terminando, que es un gremio que todos nosotros que merecemos revisión, porque lo que ocurre es que el mundo es lo que es y no nos pide permiso. Este tipo de eventos nos generan, nos da la posibilidad de revisar, y por eso fue que hace algún tiempo, pensando, como decía Martin Luther King, tuvimos un sueño de en algún momento conversarlo, el Chari, yo, Roxana, tuvimos la suerte de Rosalía, que no sé dónde está, pero dónde está por ahí, que luego nos acompañara Pedro, y como dije yo, que Miguel dotara de piernas para que esto fuera una realidad. Porque aquí ni más ni menos lo que estamos es un grupo de buenos amigos, de personas de buena voluntad, que ya al cabo de los años con Mario de Costa ya son muchos lugares que nos hemos visto y muchas veces que hemos compartido. Y lo que queremos, en mi modo de ver las cosas, es un poco revisar, porque si siempre caminamos lo que hemos caminado, nunca vamos a llegar más lejos de lo que hemos llegado. Definitivamente, como dije en un prólogo que dicho sea paso, Miguel, nunca lo vi en el libro, pero se lo dije, así está. Como dije en el prólogo, este es un libro que tiene alas, que tiene intención y que tiene buena voluntad. Y la buena voluntad es que nos unamos en estos aspectos de iniciativas para ser mucho más humanos, para poder revisar las instituciones que tenemos y para hacer de la buena voluntad nuestro proyecto de las personas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. El doctor Germán Mora quiso que los temas jurídicos actuales de América Latina estén plasmados en un libro. Y ese libro se le ha denominado el proyecto de vida de la persona humana. En él se recogen 8 ensayos donde, a la luz de la era de la globalización, se plantean los retos y los desafíos que nos ofrece el derecho frente a las nuevas instituciones o a los nuevos retos que van surgiendo en el devenir. Y les recomiendo que compren este libro. Está a disposición acá en la puerta. El doctor Germán Mora se va a quedar unos minutos para que se lo pueda autobiografiar. Y solamente me queda presentar al presidente de la Academia Notarial Americana, quien a su vez es presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Notarios del Perú y decano del Colegio de Notarios de Lima, doctor Mario Romero Valdivieso, para que ofrezca las palabras de clausura. Muchas gracias, Pedro. Yo sí prometo ser bien breve. Solamente para reiterar la satisfacción que no solamente como presidente de la Academia Notarial Americana, sino como notario peruano, siento al finalizar esta jornada. Esta cuarta jornada que nos deja mucho conocimiento fresco, algunos otros que nos ha servido de refresco, y seguramente quedan en el tintero otros temas que servirán de pauta para la quinta jornada, que ya iremos viendo con expectativa. Quiero felicitar a quienes han hecho posible esta cuarta jornada, y como lo dije también en mis primeras palabras al iniciar este evento, reconocimiento especial a nuestros visitantes extranjeros. Cada uno de ellos ha tenido una participación no solamente académicamente de muy alto nivel, sino que nos ha servido para, dentro del evento, en el coffee break, al finalizar, tanto ayer como ahora seguramente, a mantener un vínculo muy cercano, a conocer que no nos equivocamos al escoger una profesión como la nuestra, y a ver con expectativa y con optimismo el futuro de nuestra función.
Los temas que se han tocado, el tema de bioética, por ejemplo, todos los retos que significa estas famosas TERAs, las técnicas de reproducción asistida, no es ajeno a nuestra función. Ya queda en el recuerdo estas famosas teorías de la premoriencia, la comoriencia. Hoy día tenemos la posibilidad de nosotros como notarios seguramente de intervenir un testamento para un ser futuro que tenga vida y derecho hereditario incluso después de fallecido el causante. Puede existir o no un derecho sucesorio de una persona post-mortem a través de las técnicas de reproducción asistida. Por supuesto que sí. Solamente bastará, entiendo, acreditar la afiliación. Pero esto nos deja como concepto interesante dentro del tema de la bioética. El lavado de activos, ya tema recurrente en la que vamos participando con mayor énfasis y presencia como aliado estratégico del Estado. La discapacidad, también reitero el protagonismo que tiene el notario, y hoy día a través de la palabra de Isabel lo hemos sentido en carne propia y con tal academicismo que nos ha demostrado la profesora Isabel, igual con Rosalía. Y finalmente la seguridad jurídica y la seguridad digital, que Germán ha tenido estas últimas palabras, que tampoco no es ajena. Estamos preparados para lo que viene, estamos preparados para asumir los retos de este mundo digital, como lo dijo Fernando, y esa es nuestra satisfacción, que como notarios, en todas estas temáticas que concluye esta cuarta jornada, lo vemos con mucha expectativa y con bastante optimismo. A nuestro amigo Gunther por la clase magistral, la disertación que he tenido con respecto a este tema novedoso del desalojo notarial, que iremos viendo también cómo se plasma en su aplicación. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación. Como presidente de la Academia Notarial Americana tengo la gran satisfacción de declarar clausurada esta cuarta jornada internacional de Derecho Notarial y ramas interdisciplinarias. Muchas gracias.